¿Qué tal, iglesia? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Qué bueno, gracias a Dios, disfrutando de este clima. Está algo medio raro, ¿no? De repente hace mucho frío y luego calor, y yo creo que eso no, si escuchan mi garganta se escucha un poco mal, no se preocupen, no es COVID, eso espero, pero bueno, creo, pero bueno, vamos en este domingo vamos a empezar un nuevo tema. No sé si se acuerdan, aquellos que han estado asistiendo acá estos últimos domingos, llevamos creo que aproximadamente de 26 semanas estudiando una serie de la Carta de Romanos. Hoy vamos a empezar un nuevo tema de 30 semanas, no se crean, solamente nada más me dieron la oportunidad de predicar un domingo. Entonces vamos a hablar hoy sobre la Carta de Hebreos y vamos a leer Hebreos capítulo 5 versículos del 1 al 14. Hebreos capítulo 5 versículos del 1 al 14. Nosotros solamente nos vamos a enfocar en el versículos 11 al 14, pero yo creo que es muy importante entender los primeros versículos también. Dice así: todo sumo sacerdote es un hombre escogido para representar a otras personas en su trato con Dios. Él presenta a Dios las ofrendas de esas personas y ofrece sacrificios por los pecados, y puede tratar con paciencia a los ignorantes y descarriados, porque Él también está sujeto a las mismas debilidades. Por esta razón debemos ofrecer sacrificios tanto por sus propios pecados como por los del pueblo. Y nadie puede llegar a ser sumo sacerdote solo porque desee tener ese honor. Tiene que ser llamado por Dios para ese trabajo, como sucedió con Aarón. Por eso Cristo no se honró a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que fue elegido por Dios, quien le dijo: tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Y en otro pasaje Dios le dijo: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía, aunque era hijo de Dios. Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. De ese modo Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto, y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que lo obedecen, y Dios lo designó sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acá es donde nosotros nos vamos a enfocar. 11 a 14 dice: nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Hacen tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido, pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Vamos a orar. Dios que estás en los cielos, gracias porque nos das el privilegio de estar acá en este edificio, reunidos con tu iglesia para glorificar tu nombre, para darte la honra, Señor, y todo lo que mereces de nosotros, Señor. Te pido, Señor, en esta tarde que vamos a exponer esta enseñanza, que sea de bendición y edificación para tu pueblo, que tu Espíritu Santo sea que me guíe a mí y me diga qué es lo que tengo que decir para que tu iglesia siga creciendo, no solamente en números, sino en amor, en compasión, en misericordia, en gratitud y entre muchas cosas más, Señor. Gracias, Dios, por todo, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Bueno, vamos a estar hablando hoy, nos vamos a enfocar en la carta de Hebreos, y a mí siempre que hablo sobre una carta me gusta explicar el contexto. Y cuando nosotros leemos nuestras Biblias, cuando leemos un versículo, es bueno de vez en cuando investigar quién está diciendo tal versículo, tal texto, tal capítulo. Acá vamos a ver tres cosas del contexto de Hebreos: quién lo dijo, a quién lo dijo y por qué lo dijo. ¿Va? Y vamos a empezar con lo primero. ¿Quién lo dijo?
No sé, no sabemos quién escribió esta carta. Hay un debate, en sí hay un debate que Pablo lo escribió, otros dicen que no fue él, porque Pablo también tiene una firma que hace al final de sus cartas. En esta carta no sabemos quién lo escribió, tampoco sabemos exactamente dónde se congregaba esta iglesia a la que se le estaba predicando, pero lo que sí sabemos es que este escritor tenía una relación personal con los apóstoles que estuvieron con Jesús. Y también sabemos que algunos de los que asistían en esta iglesia eran judíos y otros griegos. ¿Ok? Bueno, para empezar, no sabemos, algunos dicen que Pablo, tal vez puede ser Pablo, no sabemos. Y sabemos que también el que escribió esta carta se dirigió a una iglesia donde se congregan personas que son judíos y gentiles. Ahora es muy importante entender quiénes son los judíos y quiénes son los gentiles. Los judíos eran, si ustedes ven en el Antiguo Testamento desde Génesis, y se me olvidó la última carta del Antiguo Testamento, ¿alguien sabe? ¿Alguien sabe la última carta del Antiguo Testamento? Malaquías, va, eso. Ahí Dios trataba con los judíos. Dios eligió a un pueblo específico y Él se iba a manifestar a su pueblo y iba a tener una relación con su pueblo, iba a comunicarse con ellos, iba a hacer maravillas con su pueblo. Pero, como todo ser humano, este pueblo judío desobedecía mucho a Dios, se apartaba mucho de Dios, buscaba otros ídolos, buscaba otras cosas para adorar y se olvidaban de su Dios que tenían que adorar. Ahora, otra cosa muy importante, la adoración, o más bien la relación que tenían los judíos en aquel entonces es muy diferente a cómo es nuestra relación con Dios ahora. Y déjenme les digo por qué. ¿Por qué es diferente? Antes, en el Antiguo Testamento, con este pueblo, Dios tenía que comunicarse con su pueblo por medio de dos personas, el profeta y el sacerdote. El profeta, Dios elegía a un profeta, a una persona de su pueblo, y hablaba con esta persona, y esta persona llevaba el mensaje al pueblo judío. Ahora, para que el pueblo se pudiera comunicar con Dios, Dios también elegía a un sacerdote. Y un sacerdote era el que pedía perdón por sus propios pecados y pedía perdón por el pecado del pueblo. ¿Sí? Pero antes, si ustedes han leído las cartas de Números, de Éxodo, Crónicas, creo, para que uno pida perdón delante de Dios, en aquel entonces, hay que matar un cabrito, tiene que ser perfecto, le tienes que quitar esto y eso de un lado, la sangre acá. Híjole, si leen estas cartas es algo tedioso, pero cuando yo lo terminé de leer es como que, wow, lo que Jesús hizo por mí y ya no tengo que hacer nada de eso. Como que valoras lo que Jesús hizo por nosotros en aquella cruz. Amén. Entonces, eso es, antes ellos tenían que hacer todo eso para tener una relación con Dios. Ahora nosotros ya no necesitamos de un profeta, no necesitamos de un sacerdote. Nosotros tenemos una conexión directa con Dios. ¿Porque yo me lo merezco? No, porque Cristo me lo dio por mí. Cristo murió en aquella cruz por mí. Ahora Él es mi sumo sacerdote perfecto que fue crucificado en aquella cruz para que yo tenga una relación personal con Dios. Amén. Ya no necesitamos nosotros de una persona para que, oye, ¿le puedes decir a Dios de que esta semana pequé eso y dije eso? No, ya no. Si nosotros ya recibimos a Cristo en nuestro corazón, confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos, nosotros podemos hablar directamente con Dios. No tiene que ser en un edificio, puede ser usted a solas en su casa, en la escuela, en el trabajo, mientras va manejando, siempre que los ojos estén abiertos. Podemos tener eso, ¿ok? Pero antes la relación era así. Ahora, también acá esta persona estaba a tanto de que en esta iglesia no solamente habían judíos que tenían conocimiento del Antiguo Testamento y que ellos sí entendían la importancia en la fe en Cristo Jesús, porque ellos conectaban a Cristo Jesús con las profecías que había en el Antiguo Testamento de que iba a llegar un Mesías, iba a morir por nuestros pecados. Ellos tenían mucho conocimiento de Jesús y de las cosas del Antiguo Testamento. Pero los gentiles
Los gentiles no. ¿Por qué? Bueno, los gentiles, déjenme les busco acá, los gentiles eran personas o son personas que no eran parte del pueblo judío, eran paganos, personas que adoraban a otros dioses, o en otras palabras, eran extranjeros. Okay, es como decir, si Dios viene y decidió elegir a nosotros los mexicanos, nosotros pertenecemos a este pueblo especial, pero nosotros como mexicanos somos bien cabezones, la regamos, no aceptamos a Cristo. Dios dice, va, no me aceptan, vamos a recibir a los guatemaltecos, vamos a recibir a los de Europa, y ellos ahora sí ya todos van a tener esta gracia, esta oportunidad de ser hijos de Dios. Esos son gentiles. ¿Va? Ahora, los gentiles no tenían el mismo conocimiento que los judíos. Ellos pues apenas llegaron y pues no entendían. Ahora, ¿por qué se escribió esta carta? Eso es muy importante. Primero, para relacionar la fe cristiana con todo lo que Dios había hecho en el Antiguo Testamento. Este autor quería darles a conocer a la iglesia quién era Jesús y cómo Jesús se conectaba a lo que todavía sucedió en el Antiguo Testamento. Él quería hablar de estas cosas bien profundas, pero tristemente no podía. Segundo, porque muchos de los miembros de esta iglesia estaban cuestionando su fe en Cristo y consideraban regresar a su anterior forma de vida en el judaísmo. Los judíos estaban cuestionando su fe y querían regresar a su vida religiosas. Los gentiles querían regresar a su vida donde ellos seguían adorando a otros dioses. Ahora, por lo tanto, esta carta es para exhortar a esta iglesia a que no se desanimen, sino que perseveraran en Cristo. Esto me va a llevar al tema de hoy. Si no sé, ya vieron, se llama madurez espiritual. Pero en este tema quiero dar unas preguntas para que nosotros nos podamos examinar. Y una de las preguntas son, ¿por qué nos desanimamos como cristianos? ¿Por qué nos alejamos de la iglesia y de nuestra relación con Dios? ¿Por qué Cristo nos llama a perseverar e incluso a madurar en nuestra vida espiritual? Esa es una pregunta, yo sé que muchos de nosotros hemos vivido. Yo lo he vivido. Yo me acuerdo que recibí a Cristo en mi corazón, pero durante mi transcurso nunca le puse interés a, ¿tengo que madurar? No, tal vez solo se va a dar. Y poco a poco me fui alejando de las cosas de Dios. Yo sé que todos hemos pasado por ese proceso. Bueno, ahora sí, vamos a ir al versículo 11, donde vamos a estar enfocándonos en esta tarde. Y dice así, nos gustaría decir mucho más sobre este tema. ¿Cuál tema? Pues si se dan cuenta, en los primeros versículos, este autor estaba hablando sobre el sumo sacerdote. Otra vez quería hablar de cosas bien profundas. Pero, dice, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Una palabra algo fuerte, ¿no? Torpes, ¿me estás diciendo torpe espiritualmente? Tal vez sí, no sé. Yo no lo estoy diciendo, acá lo dice la Biblia para que no me vayan a lastimar. ¿Ok? Entonces, la pregunta es, ¿qué es un torpe? Un torpe, yo estaba buscando el significado, y un torpe es alguien bueno, acá dice, torpeza es la falta de habilidad o capacidad para realizar o ejecutar una tarea. En pocas palabras, es una persona que no llega a terminar una tarea. ¿Sí? Esa es una persona torpe. ¿Cuántos de nosotros, y eso es algo que lo hacemos mucho, a principios del año, este año voy a hacer ejercicio, este año voy a bajar de peso, ya no voy a comer muchos tamales? Pero llega el día de los Reyes y ¡pum!, la rosca, y luego los tamales y los cumpleaños, y llega el fin del año y estamos igual o peor. Yo puedo decir que yo soy torpe porque muchas de las veces he querido hacer eso y no lo hago, batallo. Otro ejemplo, y esto me acuerdo mucho de los jóvenes, y jóvenes no les voy a decir torpe, pero por ejemplo un futbolista. Muchos de nosotros
Somos muy buenos al ver un partido. Ese técnico hubiera sacado a esa persona, hubiera metido a esto, hubiera metido a Chicharito, a esto y no sé qué tanto. Incluso un futbolista puede entrenar mucho, hacer mucho ejercicio, pero cuando se trata de hacer su tarea en un partido oficial, de simplemente recibir el balón y pasarlo, y no lo hace y se tropieza, es una persona torpe. Y me acordé de los jóvenes porque ahí les va. Porque yo los veo jugando acá afuera y veo que Junior agarra el balón y ¡pah! Le pega bien fuerte. ¡Wow! Pero luego los fui a ver allá y pues nos golearon. Yo estaba ahí, ¿qué era? 9-2, algo así. Eso no es que son torpes, pero es un ejemplo de torpeza. Y otro ejemplo que a mí me gustó mucho, me relacioné yo también mucho con este ejemplo, es la torpeza social. La torpeza social, lo que significa que no son especialmente habilidosas a la hora de entablar conversaciones y relaciones con otras a las que acaban de conocer. Eso les puede generar un sinfín de situaciones difíciles, como decir algo totalmente inapropiado, e incluso verse solas, sin amigos o sin pareja. Yo me considero torpe social. Si ustedes alguna vez han tenido una conversación conmigo y se siente incómodo, no son ustedes, soy yo, porque yo a veces no sé qué decir o me distraigo, estoy viendo otras cosas y ya no escuché qué dijo el hermano o la hermana. ¿Okay? No sé si ustedes batallan con eso, pero algo muy padre es que encontré una respuesta hacia cómo yo puedo dejar de ser torpe socialmente. Y cuando estaba leyendo estos consejos que lo da un psicólogo, dije, estos consejos también se pueden relacionar con la torpeza espiritualmente. Y acá es donde yo quiero ir y quiero que veamos poco a poco estos ejemplos. Y el primer ejemplo, creo que ahí lo van a poder proyectar, es deben mejorar la confianza en sí mismo. Una persona que es torpe socialmente debe mejorar en sí mismo. Y dije, eso también de alguna manera se relaciona con la torpeza espiritual. Si uno quiere, acá en nuestro caso, no es confiar en nosotros mismos. Nosotros confiamos ¿en quién? En Cristo Jesús. Él es nuestra confianza, es nuestra esperanza. Él es quien nos da valor a nosotros mismos, no nosotros a nosotros mismos. ¿Sí? Y eso me encanta porque vivimos en una sociedad donde ya te dice, no, tú vales, confía en ti mismo. Yo he confiado en mí mismo y me ha llevado a caminos equivocados. Pero yo sé que si confío en Cristo, siempre me va a llevar en caminos donde Él quiere que yo esté, para bendición de otros y para darle la gloria a Él. Siguiente punto. De hecho, regresando a eso, hay un versículo en Proverbios que dice: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. ¿Okay? Entonces eso también está muy, muy padre. Siguiente punto, tienen que tomar parte en actividades donde vayan a estar con más gente, porque eso les ayudará a dejar al lado su torpeza. Una persona que batalla para platicar, es una buena idea que esa persona siempre esté con mucha gente para que vaya desarrollando su habilidad para aprender a platicar con mucha gente. De la misma manera, para nosotros es muy importante que participemos con nuestra iglesia. Queremos crecer, queremos dejar de ser torpes espirituales, estar estancados espiritualmente. Debemos de reunirnos, juntarnos con nuestros hermanos en Cristo, con los hermanos o las hermanas que son maduros para aprender de ellos, para así también tener un discipulado y aprender cómo discipular a los demás. Eso, hermanos, a mí ha sido de gran bendición juntarme con hermanos que tienen años en el evangelio y que no solamente tienen mucho conocimiento intelectual, sino que también veo que su vida se alinea a lo que dice la palabra de Dios. Eso a mí me ha impactado mucho. Y lo mismo se lo recomiendo a ustedes. Si usted batalla de cómo vivir una vida agradable delante de Dios, vaya y busque en su iglesia.
busque, mira el hermano, voy a ir a juntarme con ella o con él. Y va a ver que poco a poco va también aprendiendo. El siguiente es, nadie es perfecto. ¿Sí dice así? A ver, bueno, sí, el siguiente es, no, perdón. Deben evitar obsesionarse con las cosas que consideran que hacen mal o en lo que no logran destacar. Eso sí es algo que cuando uno está hablando y siempre me estoy pensando, híjole, ¿qué dije? Ya la regué. También pasa en nuestra vida espiritual. Cometemos un pecado y nos quedamos estancados en ese pecado. O a veces no dejamos de pensar en el pecado que teníamos. Pero ¿sabe qué? Cristo ya nos hizo una nueva criatura. Todo ha sido borrado. Y si seguimos pecando o si pecamos otra vez, simplemente tenemos que pedir perdón y cambiar, arrepentir. Arrepentirnos, hermanos, significa si yo iba caminando de acá, me arrepiento y agarro otra dirección totalmente. Y Cristo nos perdona. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es lo hermoso. Cristo ya pagó por nuestros pecados, pagó por nuestros pecados que hicimos en el pasado, en el presente y los pecados que aún no hemos hecho. Él aún así, conociéndome a mí, sabiendo de mis pecados que yo he hecho, de los que estoy haciendo, los que voy a cometer, Él aún así dijo, yo a ti te quiero en mi familia. Y de la misma manera se lo está diciendo a ustedes. Yo conozco exactamente lo que han hecho, lo que están haciendo y lo que van a hacer, y a pesar de eso los quiero conmigo. Qué hermoso, ¿no? Yo me pongo a pensar en eso, pongo a analizarme en eso. Válgame, si yo supiera los pecados de una persona, es como que mejor no, porque ya sé lo que va a hacer. Pero Dios no, Cristo no. Él tiene misericordia y Él nos ayuda, no nos abandona, nos ayuda a seguir creciendo. El siguiente punto es, deben quedar más con sus amigos, salir y conocer a gente nueva. También eso es muy importante. Para nosotros los cristianos es importante salir a conocer a gente nueva, a discipular. El Señor nos llama y nos manda a ser discípulos a todas las naciones. No tiene que tener el llamado de misionero. Él nos llama a predicar a mi vecino, a mis amigos en el trabajo, a mis amigos en mi escuela, a mis familiares, a todos. También, hermanos, es un proceso que para aquellos que son torpes espiritualmente podemos hacer para que nos ayuden a salir de esta torpeza. Ok, ahora acuérdense, Pablo está hablando de dos tipos de personas: judíos que tienen conocimiento, que saben mucho, pero no lo hacen, y gentiles, personas tal vez que tienen tiempo en la iglesia, pero aún siguen con lo más básico. Y luego la siguiente frase del versículo 11 dice: tal parece que no escuchan. El no escuchar no es problema con el oído, sino un problema con el corazón. ¿Se han preguntado alguna vez, ¿dónde está mi corazón? ¿Qué es lo que desea mi corazón? ¿Mi corazón desea el dinero? ¿Desea las cosas materiales? ¿Desea fama? ¿Desea mujeres? ¿Desea hombres? ¿Desea alcohol? ¿Desea drogas? ¿Dónde está nuestro corazón? Por lo general, si su corazón desea dinero, ¿a qué nos va a llevar a hacer? A trabajar mucho y a buscar dinero. Si nuestro corazón desea mujeres, nos va a llevar a buscar mujeres. Pero si su corazón desea a Dios, los va a llevar a buscar más de Dios. Entonces no es problema con el oído. No escuché lo que dijo. Es mi corazón. ¿Qué quiere mi corazón? Por eso les repito, lo que nos predica hoy la sociedad del mundo de que sigue tu corazón. No. Cristo dice todo lo contrario.
No sigas tu corazón porque tu corazón es engañoso. Sigue a Cristo. No se dejen llevar por ese eslogan de la sociedad del mundo. Sigue tu corazón, tú puedes. No, yo no puedo hacer nada sin Cristo. Nada soy sin Cristo. El leer, el estudiar, hermanos, el orar, el estar en la iglesia y estar con personas, hermanos, que son maduros, nos van a llevar a desear más de Dios. Si no leemos, si no oramos, si no estudiamos, si no convivimos con nuestros hermanos de la iglesia, hermanos, va a ser muy difícil que crezcamos espiritualmente. Siempre vamos a estar estancados. Y si usted se pregunta, ¿por qué estoy batallando con mi vida espiritual? Pregúntese eso. ¿Estoy leyendo? ¿Estoy orando? ¿Estoy con mis hermanos en la iglesia? ¿Estoy ayudando? Entonces, si alguno de nosotros ya no está interesado en escuchar lo que Dios nos quiere decir, o en sí escuchar o leer la palabra de Dios, es señal de un problema espiritual. Incluso puede ser una razón por la cual sus oraciones no están siendo contestadas. Si ustedes dicen, Dios, ¿por qué no me has contestado? Examinen su vida y pregúntense cómo estoy delante de Dios. En Proverbios capítulo 28, 9, no lo pusimos acá, pero dice: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Otra versión dice: Dios detesta la oración del que no hace caso a la ley. También nosotros, hermanos, si no leemos y no hacemos lo que dice su palabra, ¿usted cree que Dios nos va a contestar? No sé, no lo sé. Entonces, muchas de las veces, hermanos, cuando esto pasa es porque nuestra relación con Dios es algo egoísta. A veces tratamos a Dios como si fuera un Aladín, que cuando quiero algo, saco la Biblia, sale Dios: Dios, por favor, dame un trabajo. Dios, dame un carro. Dios, dame esto. Y tal vez por su misericordia Dios nos los da y ya no lo utilizamos. Aquellos que están casados o aquellos que tienen novios y novias, ¿cómo se sienten si su novio solamente habla de él mismo? Oye, es que me pasó esto y tengo esto y lo otro, pero no los deja escuchar o no los deja a ustedes hablar. ¿Cómo se sentirían? ¿Se sentirían amados? Claro que no. Muchas de las veces nuestra relación con Dios es así. Solamente le pedimos, pero no queremos escuchar lo que Él quiere de nosotros, lo que Él pide de nosotros. No, Dios solamente está acá para cumplir mis deseos. No, si usted cree que Dios funciona de esa manera, se está equivocando y siempre va a estar estancado. Si también viene a la iglesia porque si voy a la iglesia Dios me va a dar eso, no, hermanos, necesitamos nosotros poner de nuestras partes. Esos cristianos en hebreo que estaban sintiendo ganas de renunciar a Jesús también eran tardos para oír. La dureza del corazón por lo general llega primero, después el deseo de renunciar. Cuando la palabra de Dios empieza a serle aburrida, puede ser una señal de advertencia que algo mal está pasando en su vida espiritual. Versículo 12 dice, hace tanto que son creyentes que ya deberían de estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Lo que me llamó la atención es de que a pesar de que no sabemos cuánto tiempo esta iglesia llevaba acá, de alguna manera podemos decir que llevan mucho tiempo, porque acá dicen hace tanto que son creyentes que ya deberían de estar enseñando a otros. La torpeza espiritual hace que seamos creyentes por mucho tiempo y que sigamos viviendo una vida que no le agrada a Dios.
como cristianos nosotros esperamos de, no, el pastor solamente va a enseñar, los maestros van a enseñar, yo no enseño. No, también nosotros como cristianos tenemos la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios y conforme vivimos la vida cristiana. Si ustedes dicen, no, yo tengo que enseñar, eso es trabajo del pastor, no es así tampoco. Si nosotros tenemos mucho tiempo en la iglesia, pero aún no estamos enseñando ni con nuestra manera de vivir, algo está mal. Algo está mal. También para aquellos, y esto también es para, no solamente son para los que acaban de llegar, pero aquellos que tienen mucho conocimiento de la palabra de Dios. Acuérdense que se está hablando de judíos también que tienen mucho conocimiento. Si usted tiene mucho conocimiento pero tampoco pone a práctica lo que está leyendo, también algo está mal. Y acá es lo que dice en el versículo 12. Dice, en cambio necesitan que alguien vuelva a enseñarle las cosas básicas de la palabra de Dios. Estas personas que estaban en la iglesia tenían muchos años, pero aún no entendían lo más básico. Muchas de las veces se nos olvida lo que Cristo hizo por nosotros en aquella cruz. Muchas de las veces tal vez tenemos que regresar a enseñar eso, porque si entendemos eso, yo creo que vamos a poder entender lo que Cristo espera de nosotros, que es amar, a tener misericordia, a tener bondad, los frutos espirituales. Pero se nos ha olvidado, muchas de las veces nos jactamos de tener mucho conocimiento. Yo conozco teología, apologética, eso y lo otro, pero no amamos. ¿Hemos visto esto en las iglesias? Yo conozco y yo he sido parte de esas personas. Cuando conocí a mi esposa yo me acuerdo que la conocí en Oaxaca y luego iba a Culiacán a misionar con ella, y yo era que wow, pues yo tengo mucho conocimiento, yo estoy bien. Pero luego miraba a mi esposa que ella en todo momento quería hablar de Dios, quería estar orando y siempre estaba ayudando a la gente. Y yo así como que eso yo no lo hago. Entonces, ¿qué estoy haciendo mal? Porque pensé que yo era maduro, pero no lo soy. Y muchas de las veces nosotros pensamos que somos maduros porque tenemos mucho conocimiento de la Biblia, pero a veces nos falta mucho amor, nos falta misericordia, nos falta tener perdón. Ahora sí, seguimos. Versículo 12, son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Versículo 13, pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. La frase son como niños en el griego es traducido como porque se han convertido en niños, que es diferente. Estoy seguro que este autor le hubiese encantado de hablar de cosas muy profundas, pero no podía, porque él reconoció que esta iglesia, a pesar de tener mucho tiempo, aún seguían actuando como niños. Dice un autor que no conozco su nombre, dice: no hay nada más agradable que un niño en Jesús, pero no hay nada más triste y deprimente que alguien que debería ser maduro pero que se ha convertido en niño. Y es muy cierto. No hay nada más agradable que un niño para Jesús, pero no hay nada más triste que ver a alguien que debe ser maduro pero es niño, se convierte en niño. En pocas palabras, Cristo quiere, hermanos, Cristo quiere utilizarnos, pero muchas de las veces no lo hace porque seguimos viviendo una vida cristiana como niños. Les pregunto a David y al hermano Germán: ¿ustedes dejarían a alguien a cargo en la iglesia si supiera que aún no ha madurado? ¿Dejarían a cargo a alguien en la iglesia que todavía actúa como un niño? ¿Dejarían a un niño responsable de la iglesia? No. ¿Quién haría eso? ¿Quién nos hace pensar que Cristo nos va a utilizar si nosotros seguimos siendo niños espirituales? ¿Cree que nos va a usar? No lo sé. No lo sé, hermanos.
Si nosotros, hermanos, repito, si no leemos, no estudiamos y seguimos con esta vida, siempre estaremos batallando. Lo hermoso del cristianismo es de que Cristo quiere que nosotros estudiemos, quiere que hagamos preguntas, quiere que cuestionemos. Si usted solamente está siguiendo a ciegas, bueno, está bien, pero a la mera hora no. Porque hay muchas personas allá afuera que siguen religiones sin cuestionar. Lo que él dice lo voy a hacer. No, cuestione por qué acá en Algo Más yo puedo predicar con mi cachucha, pero si voy a otra iglesia no puedo. Es bueno cuestionar, no tenga miedo. Cuestione por qué acá cantamos tal música, por qué adoramos a Dios de una manera diferente. Cuestione. Yo estoy seguro que el pastor Germán, los hermanos, las hermanas que tienen tiempo, ellos con mucha felicidad van y les van a decir, lo hacemos por esto. Cristo quiere que cuestionemos estas cosas para que nosotros sigamos creciendo. Acuérdense lo que dice la palabra de Dios: la libertad los hará libre. La verdad los hará libres, hermanos. Pero si ustedes no cuestionan y solamente siguen algo porque lo escucharon, estamos mal. Por eso hay muchas malas prácticas, muchas malas doctrinas. El versículo 14, ya menos terminamos porque por ahí alguien se me está durmiendo y no voy a decir nombre. 14 dice: el alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Un cristiano maduro, hermanos, puede diferenciar entre lo que es bueno y malo, no solamente moralmente, sino doctrinalmente. Si usted es maduro y usted va a una iglesia, usted va a poder distinguir si lo que el pastor está diciendo está bien o está mal. Si usted es maduro, va a decir o puede distinguir si lo que yo estoy diciendo ahorita está bien o está mal. Si tienen preguntas sobre esta predicación, acérquense con David. Yo no contesto preguntas. ¿Okay? Pero es algo hermoso. Si usted conoce de la palabra de Dios, va a poder distinguir entre lo bueno y lo malo moralmente, y también sobre las enseñanzas falsas. Ese era el problema también cuando apenas empezó la iglesia en el Nuevo Testamento. Llegaron muchos falsos maestros y muchos estaban desanimando como la fe acá, como los judíos y los gentiles en esta iglesia. Se estaban desanimando también. Hagámonos esta pregunta, y lo voy a repetir varias veces y ya mero vamos a terminar. ¿Se ha convertido usted en niño? Tal vez su vida cristiana es inestable. Los niños son pasados de una persona a otra, y los niños espirituales son llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Un niño, ¿usted sabe esto? Un niño, si el niño está bonito, todos lo quieren agarrar y se lo pasa a Michelle, y Michelle lo pasa a la hermana, y el niño siempre está. Si usted es niño espiritualmente, estamos así. Vamos de una iglesia a otra iglesia, de otra iglesia a otra iglesia, de esta doctrina a esta doctrina, de esta práctica a esta práctica, y nunca nos quedamos estables. ¿Se ha convertido usted en un niño? Tal vez provoca división de su vida cristiana. Los niños tienen su propia cuna a la cual se aferran y no quieren dejar. Un niño se aferra a su juguete y no lo quiere dejar. Los niños espirituales tienen su denominación y se aferran a su denominación. No. Los pentecosteses, eso sí es lo bueno. No. Los bautistas, esos sí son los buenos. Los apostólicos son los buenos y no queremos soltarlo. Nos aferramos a esas cosas. ¿Se ha convertido usted en un niño? Tal vez usted está sorprendido por celebridades o miembros de la iglesia que han dejado su fe. Los niños se centran en una persona, su mamá o su papá. Los niños espirituales se glorían en los hombres, como en Corintios,
Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de David, yo soy de Germán, yo soy de Michelle. Un niño espiritual se fija mucho en el hombre. No, tengan cuidado, porque como hombres, como ser humano, vamos a fallar. Y lo triste de esto es porque muchas de las veces el encargado de la iglesia, el pastor, cuando falla, la iglesia es como que wow. ¿Qué pasa con la iglesia? Se divide. No estamos acá por el pastor, estamos acá por Cristo. Si pasa o no pasa algo, la iglesia siempre debe de permanecer firme. ¿Se ha convertido usted en niño? Tal vez usted está dormido espiritualmente. Los niños tienen que dormir mucho tiempo. Los niños espirituales pasan mucho tiempo dormidos espiritualmente. Muchos se confían de que yo ya levanté mi mano y ya soy salvo y no tengo que hacer nada. Muchos se confían de que ya vine a la iglesia, ya calenté la banca, ya hice lo que tenía que hacer. No. Un cristiano tiene que ser mucho más que eso. Tiene que ponerse la armadura, el casco, agarrar la espada. Dios no dice yo te lo voy a poner. No. Tú póntelo, yo te lo estoy dando. Muchos de nosotros somos muy flojos y no queremos levantar la espada. No queremos ponernos la armadura. Por último, ¿se ha convertido usted en niño? Tal vez usted sea problemático o irritable con los demás. Los niños pueden ser irritables. Los niños espirituales harán escándalos por cualquier cosa, incluso hasta dividir la unidad de una iglesia. No hay nada más irritante que escuchar a un niño llorando en el cine. Oh, ya, por favor, sáquenlo. Somos así nosotros en la iglesia. Ay, el hermano otra vez, ya sáquenlo. ¿Somos nosotros ese hermano irritable? Pero hermanos, lo que a mí me encanta de esta carta, en Hebreos capítulo 10, versículo 23, vamos a ponernos de pie. Este autor de esta carta dice lo siguiente: hermanos, y esto aplica como que si se lo estuviera diciendo a la iglesia de Cristo acá en algo más. Dice: mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones, y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Vamos a orar. Dios, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias porque a pesar de que nosotros somos infieles contigo, tú permaneces fiel con nosotros. Gracias, Señor, porque a pesar de seguir cometiendo errores y pecados delante de ti, tú aún así nos amas, nos perdonas y nos ayudas a cambiar nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver las cosas en este mundo. Te pongo en tus manos, Señor, a esta iglesia Cananapra. Si hay alguien acá que todavía está estancado en una torpeza espiritual, si sigue actuando como un niño, te pido, Señor, que tú pongas a gente alrededor de esta persona que pueda ver tu amor en ellos, que pueda ver un ejemplo de ti en ellos, y que tú les des ese deseo, esta hambre de querer leer, estudiar y simplemente estar a solas contigo más que cualquier otra cosa. Te lo pido por mi vida, Señor, porque yo sé que he invertido tiempo en otras cosas que estar contigo a solas. Gracias, mi Señor, por todo. En el nombre de Cristo Jesús.